Padre, quiero agradecer la bendición que tú nos das de continuamente estudiar tu palabra y a través de tu palabra encontrar la enseñanza para nuestras vidas y para nuestras familias. Tú que eres el que inspiraste a los hombres para que escribieran esa palabra sagrada, también inspiras nuestras vidas para enseñarla y para aprenderla. Y quiero suplicarte que esa palabra que tú nos enseñes quede guardada en nuestro corazón para que siempre la pongamos por obra. En Cristo Jesús se lo suplicamos. Amén. Bien, vamos a seguir hablando entonces de la trilogía permanente de lo que es la fe, la esperanza y el amor. Y seguimos hablando sobre el amor. Y nuevamente recordamos lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 5. El amor no hace nada indebido. Es decir, no hace algo que no deba hacer. Y traigo nuevamente el pasaje ese que hemos hablado del hijo pródigo, porque nuevas enseñanzas hay para nuestras vidas, detalles tan importantes que vale la pena que nosotros los revisemos a la luz de ese amor que no hace nada indebido. En Lucas capítulo 15 es donde se encuentra ese pasaje, y recordemos que este hijo pródigo era el menor de esa familia, le pidió al papá la herencia, el papá la repartió, él juntó todas las cosas y se fue a un lugar lejano, y en ese lugar lejano pues se dio a desbocarse completamente al pecado, a hacer cosas que cuando estaba en su casa no las estaba haciendo. Y en esa situación que estaba viviendo llegó un tiempo de hambre, ya se habían acabado todas las riquezas que él acumulaba, las perdió todas, las despilfarró. Estaba pasando por una situación de hambre, nadie le quería dar alimentación, ni siquiera trabajo como tal. Y él anhelaba comer por lo menos el alimento que comían los cerdos en esa época. En el versículo 17, este hijo menor dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Analicemos entonces esa primera situación en la que un hombre, un hijo, después de que ha salido del hogar y despilfarrado toda su fortuna y ha hecho lo que ha querido, lo que se le ha venido en gana popularmente, cae en cuenta, recapacita, reflexiona y lo más importante, se arrepiente de haber hecho lo que hizo. Y él reconoce que lo que hizo era un pecado contra Dios y un pecado contra el papá que lo había amado, que lo había cuidado, que lo había educado y que le había entregado la herencia sin ningún reparo. Él reconoce que él mismo era un pecador ante esa situación, que él estaba pecando en primer lugar contra Dios y en segundo lugar contra su propio padre. Y no solamente reconoce que ha pecado, sino que él mismo se impone una disciplina a sí mismo. Él mismo sabe que su pecado, que lo que hizo, es merecedor de una disciplina, de que haya una compensación por ese mal que hizo. Entonces él dice: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo o tu hijo. En primer lugar, él reconoce que haber salido del hogar le podía sencillamente quitar el título de ser hijo de ese papá, perder la dignidad de ser hijo de ese Dios. Y en segundo lugar, se rebajaba al nivel de los jornaleros. No soy hijo tuyo, no porque no lo quisiera, sino porque no lo merecía. Y por el otro lado, merecía, según su propia concepción, ser un jornalero, un empleado del papá. Era mejor estar como jornalero de su papá que pasando hambre en ese lugar. Ese fue el arrepentimiento, esa fue la implicación de su pecado, de su acción, y él lo reconoció como tal y lo aceptó. Aquí hay algo muy importante que reconocerle al hijo pródigo, es que él se arrepintió, evaluó la situación y él mismo se impuso una
disciplina, si lo decimos así. En el versículo 20 dice, levantándose, vino a su padre. Ahora miremos la situación. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muy bien, aquí hay algo espectacular. Un padre que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y él esperaba ver a su hijo regresar y no sabía cuándo iba a regresar. Y cuando le ve de lejos, dice, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el amor de un padre. Hasta ahí vamos bien. En el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Segundo aspecto que tengo que reconocerle al hijo pródigo. Primero, el primero que hablamos fue que se arrepintió y él mismo se impuso una disciplina por su pecado. Segundo aspecto de este hijo pródigo, se mantuvo en lo que había pronunciado anteriormente. Claro, un hijo que llega a la condición arrepentido ante el padre y ve que el padre lo abraza, lo besa y se llena de emoción porque llega a su hijo, puede olvidarse de esas palabras que había pronunciado anteriormente, olvidarse que ya había reconocido que era un pecador contra Dios y contra el papá, olvidarse que ya había dicho que no era digno de ser llamado hijo de él. El hijo pródigo en esa situación de ver que el padre lo abraza, lo besa, hubiera podido tranquilamente olvidarse como si no hubiera pasado absolutamente nada. Sin embargo, tengo que reconocerle a ese hijo pródigo que se mantuvo en su arrepentimiento y se mantuvo en su decisión. Por eso, a pesar que el padre lo besa, lo abraza, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Increíble que el mismo hijo mantiene su palabra antes de haber conocido esa situación. Yo me preguntaría qué hubiera sucedido con otro hijo que llega arrepentido a su casa, su padre lo abraza, lo besa, se pone todo contento. ¿Será que ese hijo es capaz de decirle a mi papá, perdóneme, yo pequé contra ti, te ofendí, te falté? ¿Será que ese hijo es capaz de reconocer eso? ¿O hace de cuenta que aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva? Mi papá es chévere, mi papá es increíble, mi papá me ama y eso que pasó, eso ya pasó. Pero así no lo hizo el hijo pródigo cuando regresó. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque ese mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Interesante que aquí hay una situación que es consecuencia de lo que el hijo le dijo, y de pronto es lo que no hemos notado nosotros. Ese padre amoroso que lo abrazó, lo besó y se alegró porque su hijo regresó. Después de escuchar las palabras de su hijo, que le había pronunciado en los versos anteriores, da órdenes a sus siervos. Hagamos fiesta. Mi hijo muerto era y ha revivido. Ese hijo ha sido transformado, ese hijo ha cambiado, este hijo no es el mismo que se fue de aquí. Y eso es interesante reconocerlo en esos momentos, que el padre hizo fiesta porque su hijo se arrepintió y se mantuvo en su arrepentimiento. Humillado llegó ante su padre y se mantuvo humillado delante de ti. Luego, eso es digno de reconocerlo para con el hijo y no debemos nosotros despreciar lo que hizo el padre en esos momentos. La fiesta la hizo porque su hijo se mantuvo en esa posición. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho ese padre si su hijo hubiera llegado como si no hubiera pasado nada? Obviamente, lo abrazó, lo besó y usted es mi hijo.
pero hubiera hecho fiesta, o lo hubiera disciplinado, o lo hubiera mandado, hijo, ve a trabajar un tiempo con los trabajadores para que aprendas la lección de tu vida. Es posible que no hubiera habido fiesta, pero esas palabras del hijo le liberaron de eso sencillamente porque el padre vio el arrepentimiento. Era un muerto, ahora ha revivido. Estaba perdido y ahora es hallado. Por eso es que hace fiesta. Si seguimos hablando acerca de esto, en Efesios 6, el versículo 4, de la Nueva Biblia Viviente o Viva, dice, y vosotros padres, está hablando a los que tenemos hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. Por eso en el título de arriba dice, el amor no hace nada indebido. Porque hacer algo indebido es educar a los hijos sin disciplina y sin consejos. Son dos cosas muy importantes y responsabilidades nuestras como padres. Educarlos a ellos como quiere el Señor, es decir, con base en principios bíblicos, con disciplina y con consejos. Eso es parte del amor y eso es lo debido a nosotros como padres. Indebido es hacer lo contrario. La palabra disciplina deriva del latín discipulus, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza de otro. En un principio este vocablo nos enlaza con una relación autoridad-subordinación en la que una persona dirige y ordena y otra se somete y obedece. La disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que por lo general la rigen una actividad o una organización. Después de conocer un poquito el concepto de lo que es la disciplina, podemos aplicarlo a nuestras familias, porque hemos venido hablando de dos términos, hogares y familias. Como hogares está papá, mamá y los hijos. Quien tiene la autoridad para ejercer disciplina sobre los hijos es el padre en el hogar. En ausencia del padre, en el orden lógico de Dios, la madre es la autoridad para dirigir y ordenar su hogar. Y allí todos se someten a lo que dice mamá en ausencia del padre. Muy bien, eso hablando de hogar. Ahora hablemos de familia. Una familia es un conjunto de personas que viven en una misma casa bajo una autoridad. Suponiendo el papá, la mamá y los hijos traen a vivir consigo al primo. Él no es del hogar, pero es familiar porque es de la sangre. Esa persona que viene al hogar está sujeta a la autoridad de ese hogar, sea el padre o sea la madre. Y al estar sujeto a eso, debe respetar las reglas y normas que se imponen en ese hogar. Así sea el primo, así sea mayor, allí hay unas normas. Recordemos que el hijo pródigo, cuando recibió la herencia, se portó juiciosito mientras estuvo con su papá. Él se desbocó e hizo lo que quiso perdidamente, pero ya no estaba en su casa, ya estaba lejos de su casa. El consejo es una lección o advertencia que se da con el fin de orientar a otro. Recordemos que la Biblia nos llama a esas dos cosas, a disciplinar y a dar consejos. No siempre es asunto de disciplina, a veces es asunto de dar consejos, y los consejos como padres, como autoridades, son importantes para que nuestros hijos aprendan quizás de nuestros errores o de nuestras propias experiencias. Luego, la palabra dice más bien, edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina, poniendo normas, reglas muy claras, muy precisas para todos los miembros del hogar y aconsejándolos en las diferentes circunstancias por las cuales ellos pasan o decisiones que ellos deben tomar. Y aquí pongo dos árboles. El de la izquierda, qué árbol tan hermoso. Un árbol frondoso, fuerte, que da una sombra, que es imponente. Y a la derecha, un árbol torcido. Un dicho popular dice que el árbol que nace o que crece torcido, nadie lo enderezará. El uno bien derechito, el otro bien torcido.
Porque suele suceder que en los hogares muchos hijos crecen torcidos porque no hay amor. No puedo negar que papá y mamá siempre aman a los hijos, pero no es el amor de Dios. El amor de Dios es disciplina, el amor de Dios es consejo, el amor de Dios no hace nada indebido. Es el amor humano que obviamente tolera, soporta y es permisivo con los miembros del hogar. Pero el lado de la izquierda de ese árbol es fruto de alguien que realmente amó a ese árbol y lo sembró bien, lo cuidó bien para que creciera fuerte, robusto y derechito como tal. Ese es el amor de Dios, ese es el amor que nosotros como padre debemos tener para con nuestros hijos y en nuestros hogares. Un amor que hace las cosas debidamente. A veces la disciplina duele, a veces la disciplina no gusta, a veces la disciplina se la pasan por alto, pero como padres nosotros nos ponemos firmes delante de ellos. O se sujetan o se sujetan. No crean que ningún padre ha pasado por una situación diferente a esa. Todos los padres tenemos que pasar con nuestros hijos algún momento en los cuales nuestros hijos se rebelan contra nuestra autoridad, contra las reglas y las normas, y ahí es donde ponen a prueba nuestro amor. Ponen a prueba cuánto los amamos. Si dejamos que ellos crezcan derechos o torcidos, eso es decisión de nosotros. Pero como padre, y lo que Dios desea, que el amor no hace nada indebido, es que nosotros le digamos, las normas son así, las reglas son así, o las cumple, o las cumple. Yo estoy seguro que en el pasaje del hijo pródigo, ese papá no hubiera tolerado a sus hijos que hicieran algo indebido estando bajo su autoridad. O sea, que se hubieran pervertido completamente estando bajo la autoridad del papá. Lo hizo ese hijo lejos de la presencia del papá. El otro que se quedó con él conservó su disciplina porque estaba bajo la autoridad del papá. Preguntémonos nosotros qué normas existen en nuestros hogares. ¿Qué normas hemos definido nosotros con respecto a nuestros hijos? Ellos tienen que tener claridad cuáles son las normas de ese hogar y por lo tanto deben obedecerlas. Ahora, uno es qué normas hemos colocado y que ellos las tengan muy claras. Segundo, esas normas se están cumpliendo. Porque lamentablemente he conocido parejas que reconocen que no tienen normas en sus hogares, entonces hacen un decálogo de todas las normas que deben imponerse en el hogar. Y le dicen al hijo, hijo, lunes, miércoles y viernes te toca hacer el desayuno. Pasa la semana y no están cumpliendo la norma. Y así empiezan muchas cosas. Es decir, no es solamente asunto de qué normas existen y las conocen, sino qué normas se están cumpliendo en el hogar. Y eso es producto de un permanecer en el amor hacia nuestros hijos. Vamos a orar para que ese amor que les tenemos a nuestros hijos sea conforme al amor de Dios, que es un amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo tolera, pero es un amor que disciplina, es un amor que aconseja con sabiduría. Padre, gracias porque tenemos unos hijos maravillosos. Tú nos permites rodearnos de una gran bendición y son nuestros hijos. Ellos han crecido, Señor, bajo unas normas de pronto débiles que hemos impuesto en algunos momentos. Te agradecemos porque aún así ellos están con nosotros y se han sujetado a esas pequeñas normas. Pero permite, Señor, que esas normas sean conforme a tu palabra y conforme a los principios que tú nos has enseñado. Que podamos nosotros educar a nuestros hijos con las normas que tú estableces en tu palabra y que podamos enseñarles, aconsejarlos a ellos con base en tu palabra, en lo que tú dices en las Sagradas Escrituras. Hoy te alabo por este tema, Señor, porque el amor que tenemos hacia nuestros hijos es un amor que se perfecciona. Es un amor que crece, Señor Dios. Es un amor que corrige para que ese árbol se enderece y sea un árbol frondoso, hermoso, Señor mi Dios, que dé testimonio a la humanidad. Hoy te doy gracias, Señor mi Dios, porque nos enseñas que debemos mejorar en nuestros hogares. Y a nosotros como hijos nos enseñas a que debemos mejorar como hijos dentro de los hogares para someternos
y sujetarnos a la autoridad de los padres. Hoy te alabo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.